A mediados de los años 30, dos jóvenes de la ciudad de Cleveland comenzaron a imaginar las aventuras de un personaje superpoderoso capaz de realizar hazañas impresionantes de fuerza y heroísmo. Este personaje, el cual sería llamado Superman, eventualmente inspiraría la creación de muchos otros superhéroes de distintas compañías y, con el tiempo, su influencia sería tan grande que llegaría a otros países a través de figuras como All Might, quien representa los ideales más clásicos del hombre de acero, pero vistos desde el punto de vista japonés. Sin embargo, pasar de Superman a personajes como All Might o Saitama no fue algo sencillo. Sobre todo si consideramos que en un punto de la historia, los superhéroes fueron una expresión cultural completamente estadounidense que se enorgullecía del poder atómico de su país. Así pues, mientras que en Japón se creaban expresiones culturales como Godzilla, Evangelion o Gen el Descalzo, es decir, historias que nos hablan del peligro de la tecnología, la guerra y las bombas nucleares, Estados Unidos construía estas fantasías de poder atómico, personajes que utilizaban los dones que la radiación les dio para luchar contra el mal, auténticos hijos del átomo. Y es por eso que ver My Hero Academia fue tan interesante para mí, y de eso vamos a hablar en este video. De cómo esta historia retoma los elementos más esenciales de los superhéroes estadounidenses y los presenta bajo una mirada completamente fresca, ofreciéndonos sorprendentemente una narrativa que se siente como un manga y un cómic simultáneamente, una verdadera fusión cultural del concepto del superhéroe, a través del cual tocan temas increíblemente profundos como la libertad de ser y sobre todo el verdadero significado de lo que es ser un héroe y sus limitaciones. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy, como muchos me lo habían pedido, nos vamos a tomar a My Hero Academia muy, pero muy en serio. Un par de datos importantes. Aquí en este video solo voy a basarme en lo que pasa en el anime y no en el manga. Así que si solo estás viendo el anime, no te preocupes por los spoilers. Y te comento que solo daré un spoiler fuerte de la tercera temporada. Del resto de temporadas solo mencionaré detalles generales de la historia sin hablar tanto de circunstancias específicas. Finalmente, como este es un video diferente al usual, te platico que yo soy más de cómics estadounidenses y es por eso que estaré hablando mucho de paralelismos y diferencias que encontré de My Hero Academia con estos otros cómics. Así que para tener el panorama cultural completo, entrevisté a Kei del perfil de TikTok Made in Japan by Kei, quien se dedica a hacer videos sobre las diferencias culturales entre Japón y México. Teniendo esto en mente, comencemos con el análisis. Capítulo 1. Los superhéroes según Japón. La premisa central de My Hero Academia es que toda la historia se desarrolla en un mundo en donde el 80% de la población mundial nace con un poder o habilidad especial que es comúnmente llamada don o quirk. Esto es similar a lo que hemos visto en historias como los X-Men, con la diferencia de que en este mundo estas personas son, en su mayoría, bien recibidas y aceptadas socialmente. Pero este solo es el principio de las similitudes y diferencias. Por ejemplo, los niveles de poder en My Hero Academia funcionan de manera diferente a lo que vemos en los superhéroes estadounidenses. ¿Por qué digo esto? Porque en este anime el nivel de poder de alguien depende básicamente de dos cosas. Primero está el don con el que cada persona nace. Por ejemplo, todo el mundo le decía a Bakugo desde niño que había nacido con un don muy poderoso. Esto es similar a lo que vemos en cómics estadounidenses. Vemos habilidades que son más poderosas que otras, pero aquí está la diferencia. En My Hero Academia nos dicen mucho que el nivel de poder también tiene que ver con el esfuerzo y el nivel de entrenamiento que ha tenido cada personaje. Por ejemplo, Lemillion tenía un poder que era considerado débil, pero logró ser el estudiante número 1 de la UA gracias a su esfuerzo. Y este es un enfoque que no se ve tanto en los cómics estadounidenses. Por ejemplo, sabemos que Batman tiene sus habilidades gracias a su entrenamiento y lo vemos que sigue entrenando. Pero no es como que lo veamos mejorar conforme avanza la numeración de cómics, porque en muchas ocasiones ni siquiera es la misma persona quien escribe las historias, o a veces ni siquiera se encuentran en el mismo universo. Más bien como que él y otros personajes ya tienen un nivel muy épico que se conserva a lo largo de los cómics. Un nivel que puede incrementar o disminuir dependiendo del escritor y la circunstancia. Por otro lado, los mangas y el anime, al ser historias más lineales, sí nos presentan un progreso gradual en donde los personajes suelen mejorar mediante entrenamiento o transformaciones. Son dos tipos de narrativa diferente. Y My Hero Academia combina ambas para darnos una mirada japonesa del estereotipo del superhéroe. ¿Pero a qué se debe esto? Tiene que ver con diferencias culturales. Porque recuerda, las historias ficticias son un reflejo de la cultura que las crea. En este caso, la diferencia probablemente radica en la manera en la que los japoneses ven al esfuerzo y al trabajo. We are hard workers. Our culture is to work.
¿Qué tan trabajadores son? Checa esto. Según encuestas recientes, la mayoría de los empleados japoneses trabajan un promedio de 2.6 a 3 horas extras diarias sin sueldo, y la mayoría no toma sus vacaciones completas porque se sienten culpables. Esta cultura del trabajo constante e intenso tiene varias causas, pero puede ser rastreada hasta la época de la restauración Meiji en 1868, en donde la sociedad feudal de Japón quería alcanzar el mismo nivel económico que los países de Occidente. Y esto nos da una mejor idea de por qué las historias japonesas tienen que ver tanto con el esfuerzo y el trabajo. Otra diferencia muy grande en cómo esta historia ve a los superhéroes tiene que ver con la regulación de poderes. En animes como My Hero Academia o One Punch Man, la profesión del superhéroe es sumamente regulada por el gobierno. Es decir, no cualquier persona con poderes puede ser un superhéroe, ya que hay exámenes de prueba, escuelas, entrenamientos y licencias que hay que sacar para que cada personaje pueda convertirse en uno. Y esto es muy diferente a lo que ocurre en cómics estadounidenses. Por ejemplo, en el cómic Civil War vimos una batalla entre dos bandos de superhéroes en donde uno de ellos luchaba en contra del registro, la capacitación y la intervención del gobierno. Y esto es una constante en este tipo de cómics. Es como si la figura del superhéroe estadounidense fuera históricamente este espíritu libre, sin regulación, que le responde únicamente a sus acciones y a su moral. En Japón es diferente, pero también tiene que ver con la cultura. In Japan, everything is very strict. Normally you need a proper license to do everything. I know in Mexico, I know in Latin America, anybody can cut hair, no license. But in Japan, if you want to cut somebody's hair, you need a license. Con esto en mente podemos entender por qué para los japoneses resulta tan natural que una profesión, sobre todo una tan importante como la de ser un superhéroe, sea tan regulada a diferencia de lo que vemos en personajes de DC y Marvel. Y esta distinción se pone todavía más interesante. Porque mientras que en Civil War se pone en duda el papel del gobierno para regular a los superhéroes, en My Hero Academia son precisamente varios de los villanos, como el Frente de Liberación Paranormal, quienes están a favor de que cada persona sea libre de usar los poderes a su gusto, libres de la intervención del gobierno, lo cual es presentado como una característica negativa. Lo cual nos dice que cada producto cultural tiene un enfoque distinto, aunque ambas sean historias de superhéroes. De igual forma, en My Hero Academia, la policía y las fuerzas gubernamentales son presentadas de manera bastante competente. La UA, por ejemplo, siempre está al pendiente de lo que dice el gobierno. Los superhéroes trabajan muy de cerca con las agencias de investigación para planear sus ataques, e incluso vemos a los policías tomar un papel muy activo en las redadas a pesar de no tener poderes. Esto también es diferente a lo que vemos en historias de superhéroes de Occidente, en donde la policía normal no tiene tanto protagonismo y en vez de eso los superhéroes se apoyan de organizaciones más especializadas tipo SHIELD o Argus. Lo cual hizo que me preguntara, ¿cómo ven en Japón a la policía? Por cierto, te quiero comentar que en Instagram estoy subiendo mucho contenido original que no subo aquí, desde videos sobre Sandman o Baby Reindeer hasta infografías sobre Intensamente y los tipos de líderes Boy Scouts. De verdad que le estamos echando muchas ganas al contenido original de Instagram, así que me ayudarías muchísimo si terminando el video me sigues por allá. Ey, dije terminando el video. Police are very helpful. Yeah, they really help the community. In Japan, you cannot bribe the police. If a police officer does something bad, that's big news. Supongo que cada país ve a su policía de manera diferente. Quizás por eso en la ficción mexicana la policía tiende a ser de moral tan flexible. Finalmente, algo que me llamó mucho la atención es que los superhéroes tienen rangos muy marcados. Esto es algo que vi tanto en My Hero Academia como en One Punch Man, que en estos mundos saben abiertamente quién es el héroe número 1, el número 2, el número 3, etc. Esto no solo aplica para los superhéroes profesionales, sino que incluso dentro de la UA hay un grupo de héroes que son llamados literalmente los tres grandes. Por otro lado, en los cómics estadounidenses, todos sabemos que Superman es el héroe número 1, pero no es como que lo vayan diciendo abiertamente. Digamos que Superman es más modesto. Y hablando de Superman, mi personaje favorito de My Hero Academia sin duda se trata de All Might, un personaje que representa muchas características esenciales del Hombre de Acero, pero las presenta de tal manera que nos cuenta una historia completamente diferente. Capítulo 2. El poder simbólico de All Might. Desde niño, Izuku Midoriya siempre quiso ser un héroe para poder salvar a todos con una sonrisa en el rostro, tal y como lo hacía All Might, su héroe favorito. Lamentablemente, se trataba de un chico que nació sin habilidades especiales en un mundo en donde el 80% de la población tiene poderes, lo cual significaba que no era candidato para un trabajo así. Esto cambió cuando Izuku corrió para salvar la vida de su compañero de escuela Kacchan y le dio tiempo a All Might para poder salvarlos a ambos. Después de esto, el mismo All Might le dice a Deku que puede ser un héroe y comienza a entrenarlo para después heredarle su poder, el legendario One for All, con el cual Izuku deberá convertirse en el héroe más grande de todos.
Esta es la premisa central de la historia y me gusta mucho porque, a pesar de las similitudes, hay una gran diferencia entre Superman y All Might. Desde el principio, All Might nos es presentado como un héroe con vibras de la versión más clásica de Superman. Se trata de un personaje con super fuerza que siempre hace el bien, siempre logra salvar a todos y que también es considerado el héroe número 1 de su universo. Cuando aparece en escena podemos escuchar una melodía bastante supermanesca y hasta tiene estos ojos cerrados que el Hombre de Acero tenía en sus versiones más clásicas. Pero la historia no está centrada en él, sino en su sucesor y su Kumidoria, quien hereda sus poderes ya que All Might poco a poco está perdiendo su fuerza. Entonces se trata la historia del sucesor de Superman. Y eso es algo diferente porque no recuerdo haber visto una premisa así en DC Comics. Sí, hay historias en donde personajes como Jon Kent toman el manto temporalmente, pero todos sabemos que hay un punto en donde Kal-El regresará a ser Superman. Este no es el caso aquí. Esta es la historia de los últimos días de Toshinori Yagi como el héroe más grande de todos y cómo su sucesor se ve obligado a enfrentar las amenazas que ni el mismo All Might pudo erradicar. En DC sería complicado lograr esto, porque Superman es un héroe enorme del cual conocemos toda su historia, pero en My Hero Academia utilizan el poder simbólico que Superman tiene, lo proyectan en All Might a través de varias características y de esta manera logran que el personaje se sienta familiar al mismo tiempo que nos sentimos abiertos a escuchar la historia de su sucesor. De hecho, si te fijas en los primeros capítulos se siente como si ya conocieras a All Might, a pesar de que te han contado muy pocas cosas acerca de él. Y más bien te van presentando fragmentos de su pasado poco a poco, a la par de que te cuentan la historia del futuro de Deku. Pero este poder simbólico de Superman que proyectan en All Might no solo funciona para que estemos abiertos a escuchar la historia de Deku, sino que también le da una personalidad propia y distintiva a All Might. Porque sí, públicamente All Might es este personaje superpoderoso e infalible que siempre tiene una sonrisa, pero en secreto es este personaje débil y enfermizo llamado Toshinori, que para el principio de la historia ya solo es capaz de conservar su apariencia musculosa durante pocas horas al día. Toshinori, a diferencia de All Might, sí se preocupa y sí se entristece. Toshinori representa lo real y All Might representa lo ideal. Es como si All Might fuera una especie de performance, una máscara que Toshinori usa. Primero que nada para esconder el miedo que él mismo tiene a la hora de enfrentarse a los villanos, pero más que nada para transmitirle una sensación de calma al público. A través de All Might, la serie nos dice que los símbolos son muy importantes. Y es por eso que otros héroes muy poderosos como Endeavor son incapaces de representar lo que All Might representa, porque su poder va más allá de la superfuerza. Tal y como Superman, su mayor capacidad es la de inspirar y la de ser bueno. Esto también tiene un peso en Toshinori, quien siente que tiene que esconder su apariencia débil para no perder la confianza de la gente. Sin embargo, cuando el público se da cuenta de la verdad tras la batalla de All Might contra All for One, Toshinori se da cuenta de que su poder simbólico es tan grande que ahora trasciende la apariencia misma, porque su legado y sus acciones hablan más fuerte que su físico. Quizás es por eso que, a pesar de que en esta batalla lo vemos salir lastimado, con la ropa holgada y un cuerpo delgado y enfermizo, lo vemos tener su momento más icónico e inspirador de toda la serie. Ahora es tu turno. Y todo esto hace que All Might sea un personaje enorme. Uno que es tan grande que, a pesar de que estamos conociendo la historia de Deku, no deja de ser una parte sumamente importante de toda la trama. Y no porque él participe activamente en todas las situaciones, sino porque su mera existencia hace que la trama avance. Él no solo inspiró a Deku a ser un héroe, sino que también vemos que fue la inspiración de personajes como Bakugo, Star and Stripe, e incluso las motivaciones de Endeavor están muy vinculadas a la existencia de All Might. Y esto va más allá de los héroes. Stein, el llamado asesino de héroes, tiene una filosofía de vida en la que mide la capacidad de los héroes profesionales en relación a All Might. Y este personaje, a su vez, jugó indirectamente un papel muy importante en la creación de la Liga de Villanos, lo cual nos dice que la existencia de un personaje tan grande como All Might tiene consecuencias positivas y negativas. Y todo esto para mí ya era muy interesante, pero creo que lo que más me gustó de este personaje es el concepto del One for All y por supuesto su opuesto, All for One. El One for All es un don que ha sido heredado a través de varias generaciones de héroes, uno que acumula el poder y las habilidades de sus antecesores y las amplifica con cada generación. Pero más allá de esto, el One for All parece funcionar como una declaración de heroísmo. Y es que cada portador utiliza sus habilidades para beneficio de los demás, se entrega a sí mismo para los otros. De esta manera, el One for All es la manifestación del altruismo que pensamos que un héroe debe representar. Por otro lado está el villano All for One, uno cuya habilidad le permite robar los dones de los demás. Es el egoísmo desmedido encarnado, una persona que toma lo de todos para sí mismo. Otro punto muy interesante es que, a diferencia de lo que regularmente vemos en cómics
cómics estadounidenses, es la existencia del villano lo que hace que el héroe surja. All for One es la causa y el One for All la consecuencia. All for One es la tesis y el One for All es la antítesis que se forma como consecuencia de las acciones malvadas que se estaban cometiendo. De esta manera, la historia nos cuenta que el heroísmo surge como consecuencia de la injusticia y que el individualismo de All for One puede ser combatido mediante la colectividad de varias personas trabajando para procurar el bien común, porque eso es la esencia del One for All. Ver My Hero Academia entonces es echar un vistazo al lado más clásico de los superhéroes estadounidenses con todo y sus clichés, pero vistos a través de la mirada cultural japonesa, la cual por alguna razón logra revitalizar y le encuentra un significado diferente a estos clichés que a veces pensamos que ya son obsoletos. Se trata de una historia en donde hay personajes completamente buenos y compasivos, personajes que se las arreglan para salvar a todos, pero al mismo tiempo la historia utiliza estos clichés para hacer preguntas bastante interesantes acerca de lo que el heroísmo realmente es en un contexto moderno e incluso las consecuencias negativas que puede tener. Es como si vieras figuras, situaciones y personajes familiares, pero en un contexto completamente diferente. Y yo como fan de los superhéroes quedé encantado de leer esta historia. Me pregunto qué hubieran pensado estos dos jóvenes de Cleveland al saber lo lejos que ha llegado este concepto de que puede existir una persona súper poderosa que tiene toda la intención de procurar el bienestar ajeno. Si quieres seguir a Kei y aprender más de la cultura japonesa, voy a dejarte sus redes en la descripción. Y si te interesa tener más contenido mío completamente gratis, recuerda seguirme en Instagram porque de verdad que me apoyas muchísimo. Eso es todo por hoy, yo soy Go y Plus Ultra. Sigue viendo más allá de lo evidente.